Todo comenzó como una noche cualquiera. Había salido tarde del trabajo, exhausto, y lo único que quería era llegar a casa, darme una ducha caliente y olvidarme del día. El reloj en mi teléfono marcaba las 11:30 de la noche, y como siempre, pedí un Uber para ahorrarme la caminata hasta la estación de tren. La notificación llegó casi de inmediato. Tu conductor, Martín, llegará en 5 minutos. La foto del conductor mostraba a un hombre de unos 40 años, con gafas de marco grueso y una expresión neutral. El coche, un sedán negro que parecía normal, nada que destacara. Sin embargo, una extraña incomodidad me recorrió el cuerpo cuando vi que la matrícula del vehículo terminaba en 666. Me reí internamente, pensando que era una coincidencia tonta, un número que evocaba leyendas urbanas, pero nada más. El coche llegó puntualmente. La lluvia empezaba a caer y el asfalto brillaba bajo las luces de los faroles. Martín no se bajó del coche, pero tampoco lo esperé. Abrí la puerta del asiento trasero y me hundí en el cuero negro. El interior del auto estaba sorprendentemente oscuro, y me costó unos segundos adaptarme a la escasa luz. El olor a ambientador barato me invadió de inmediato, un perfume dulzón que pronto se tornó sofocante. «Hola», dije intentando romper el hielo. No hubo respuesta. Martín solo asintió con la cabeza, sin mirarme. Encendió el motor y nos pusimos en marcha. Mientras avanzábamos por las calles vacías, comencé a sentir una sensación incómoda. El viaje era extremadamente silencioso, excepto por el ronroneo del motor y el suave golpeteo de la lluvia en las ventanas. Intenté distraerme mirando mi teléfono, pero noté que no tenía señal. «Qué raro», pensé. Agité el teléfono un par de veces, como si eso fuera a arreglar el problema, pero nada cambió. Miré hacia el frente para ver el camino, pero algo me hizo fruncir el ceño. No podía ver el rostro de Martín a través del espejo retrovisor. Solo veía la parte superior de su cabeza, oculta bajo la sombra del techo del coche. Tragué saliva, sintiendo que algo no estaba bien. Por un momento tuve la sensación de que había otra persona en el asiento del pasajero, pero cuando miré bien, el asiento estaba vacío. Los minutos pasaban y el auto parecía tomar un camino distinto al habitual. Las calles comenzaron a ser menos familiares, más oscuras y desoladas. No reconocía nada. Ya no había faroles ni casas, solo árboles altos y delgados que parecían doblarse bajo la fuerza del viento. Mi ansiedad comenzó a aumentar. «Disculpa, ¿vamos bien?», pregunté, intentando sonar calmado. Martín no respondió, ni siquiera pareció escucharme. Mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando vi que el camino por el que nos dirigíamos no aparecía en el mapa de la aplicación. Una franja negra sin nombre, rodeada de un bosque oscuro e impenetrable. «Esto no puede estar pasando», me dije a mí mismo. «¿Podrías detener el coche?», pregunté, esta vez con más firmeza. Nada. El silencio dentro del coche se volvió sofocante. Entonces, algo llamó mi atención. La pantalla del GPS en el salpicadero mostraba un destino distinto al que yo había puesto. La dirección no tenía sentido. Era solo una secuencia de números y letras, como si algo hubiera corrompido el sistema. «¡Detén el coche!», grité ya en pánico. De repente Martín habló por primera vez, su voz baja y rasposa, como si llevara años sin usarla. «Ya casi llegamos». Su respuesta me heló la sangre. Giré desesperado hacia la puerta, intentando abrirla, pero estaba bloqueada. Ninguna de las cerraduras respondía. Golpeé la ventana con fuerza, pero el cristal ni siquiera vibró. Estaba atrapado. El coche continuaba avanzando por ese camino retorcido y oscuro. Los árboles parecían más altos. Sus ramas se extendían como dedos huesudos que arañaban el cielo. Mis pensamientos corrían desenfrenados.
¿A dónde me lleva? ¿Por qué me está pasando esto? Me invadió una sensación de desesperación cuando vi algo al costado del camino. Una figura alta, casi etérea, oculta entre las sombras. Fue solo un destello, pero lo suficiente para que mi piel se erizara. «¡Detén el coche, maldita sea!», grité, ahora sin control de mis emociones. Martín no me miró, pero sonrió. Lo vi en el espejo retrovisor. Una sonrisa torcida, enfermiza. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Sentí que el aire se me escapaba. Ya no podía pensar con claridad. Entonces el coche se detuvo de golpe. El motor se apagó, y el silencio que quedó en el aire era ensordecedor. Miré a mi alrededor. Estábamos en medio de la nada. Un paraje desolado, rodeado por un denso bosque que parecía absorber la luz. Las estrellas en el cielo estaban cubiertas por nubes negras y solo una tenue luna iluminaba el terreno. Sentí un frío helado recorrer mi cuerpo. Martín se giró lentamente hacia mí. Sus ojos, que no había visto hasta ese momento, eran completamente negros, vacíos, como dos pozos sin fondo. Mi corazón se detuvo un segundo al verlos. «Es aquí», dijo, en un tono que no parecía humano. Intenté abrir la puerta de nuevo, pero fue inútil. Entonces, desde fuera del coche, escuché un sonido, un susurro. Era apenas audible, pero lo suficientemente claro como para que mis músculos se tensaran. El susurro se multiplicó, como si cientos de voces estuvieran murmurando al mismo tiempo. Miré hacia afuera y vi lo imposible. Figuras humanoides comenzaban a emerger del bosque. Sus cuerpos eran alargados y delgados, sus rostros indistinguibles, pero sus ojos brillaban en la oscuridad como antorchas encendidas. Avanzaban hacia el coche con pasos lentos y sincronizados. «¿Qué es esto?», balbuceé, el terror oprimiéndome el pecho. «Ellos vienen por ti», respondió Martín, con esa maldita sonrisa aún en su rostro. Intenté gritar, pero el sonido murió en mi garganta. Los seres se acercaban más y más, rodeando el coche, tocando el vidrio con sus manos esqueléticas. Podía oír sus uñas rasgando el metal, una sinfonía macabra que me hizo desear desaparecer. Martín salió del coche sin esfuerzo alguno, y cuando su cuerpo tocó el suelo, su figura cambió. Ya no era un hombre. Se convirtió en una de esas criaturas, pero más alta, más imponente. Su rostro se distorsionó, sus extremidades se alargaron grotescamente, y su boca se abrió en una sonrisa antinatural, exponiendo dientes afilados y puntiagudos. «Ahora eres uno de nosotros», susurró, con una voz que resonaba como un eco dentro de mi cabeza. Los seres abrieron la puerta del coche. Sentí sus manos frías en mi piel mientras me sacaban a rastras. Todo a mi alrededor se volvió oscuridad. Mi visión se nubló, pero antes de perder la conciencia, escuché una última frase en mi mente. «El viaje ha terminado». Desperté en mi cama al día siguiente empapado en sudor. Mi teléfono vibraba en la mesa de noche. Era una notificación de Uber. «Gracias por tu viaje. Califica a tu conductor». Mi cuerpo temblaba. Me levanté y corrí hacia la ventana. Todo estaba normal. El tráfico, la gente, la vida seguía su curso. Pero no pude dejar de notar algo en el espejo retrovisor del coche que pasaba frente a mi casa. Un destello oscuro. Dos ojos negros que me observaban, esperando. Y entonces lo entendí. El viaje no había terminado. Solo estaba comenzando.